Habíamos leído el domingo pasado acerca del capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Y estamos ahora disfrutando del estudio de la palabra a través del libro de Santiago. Anteriormente había llegado a los 8 primeros versículos del capítulo 3, en donde el escritor nos daba con ilustraciones acerca de que ninguna persona puede controlar su lengua, lo que decimos. Y esto tiene que ver porque él también afirmaba y afirma que todo género humano está en la misma condición. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el salmista David. Y esto ocurrió 2750 años aproximadamente de hoy. En el Salmo 39, en el primer versículo, Salmo de David, dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Nuestra forma de hablar, pues, indica lo que somos. Vamos al versículo 9 del capítulo 3 ahora. Santiago, capítulo 3, versículo 9 hasta el 12. Los voy a leer, ustedes lo tienen en pantalla, dice así: con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En estos versículos, Santiago nos está asegurando que la lengua cambia constantemente su lenguaje. Aquí en el versículo 9 recalca que con la misma lengua bendecimos a Dios, y al mismo tiempo hablamos mal del prójimo. Podríamos decir que el versículo presenta una antinomia, un conflicto, y sería incongruente, vamos a leerlo ahora, con la pregunta que los fariseos le hicieron al Señor Jesús. Mateo 22, versículo 36 hasta el 40. Le dicen, allí estaban los fariseos, estaban los escribas, los que seguían a Jesús, estaban los discípulos también. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 4, está hablando a los líderes de la iglesia allí en Colosas, de cómo condimentar las palabras, cómo tenían que hablar. Y dice así, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Veamos aquí, Pablo está recomendando sal, no pimienta. La vida es lo más sagrado de la creación, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Y Santiago reconoce en este versículo 9 la autoridad divina, porque dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y maldecimos al hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hacemos esto? El pecado. Es verdad que la imagen del hombre ha sido empañada y afectada por el pecado, pero déjenme decirle que no ha sido borrada ni destruida. Santiago agrega que no hay fuente que pueda dar agua dulce y amarga a la vez. De la misma manera, ningún árbol puede dar frutos diferentes. Como hijos de Dios, nuestro hablar, ¿cómo nos expresamos? ¿Qué decimos? ¿Qué dice nuestra lengua? Debe glorificarle siempre a Dios. Y no deberíamos utilizar un tipo de vocabulario para hablar en la iglesia que para hablar en casa o en el trabajo. Santiago nos pregunta aquí si esa fuente, al abrir la canilla, sería, ¿puede salir agua dulce y amarga o salada? Imposible. Lo mismo dice que si una higuera puede dar frutos diferentes. Si frutos malos y agua mala o amarga continúan saliendo, ahora sí que es peligroso. Ahora sí que es peligroso. Con este ejemplo, Santiago quiere expresar que si tenemos un doble lenguaje, seríamos hipócritas. ¿Por qué? Lo está diciendo, porque no hay ninguna fuente de este mundo que pueda dar agua dulce o amarga a la vez. De la misma manera, ningún árbol puede dar dos frutos diferentes. ¿Qué dijo el Señor Jesús estando en este mundo? Mateo capítulo 12, versículo 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En estos versículos que escribe Santiago, describe en las palabras el actual y el hablar que tenemos cada uno, y usa el símbolo de la lengua como una figura literaria para transmitir la enseñanza. Volvemos al Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 12, versículo 34 en adelante. Estaban las personas también que había mencionado antes, fariseos, escribas, los discípulos y la gente que le seguía. Y miren lo que dice el Señor, lo que dice Jesús, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que decimos indica lo que somos. La lengua revela también nuestra fe genuina. Nuestro Padre Celestial no se complace solo con las expresiones, sino también cómo actuamos, qué acciones tenemos. Del versículo 13 en adelante, Santiago se refiere al equilibrio de una persona
en lo que corresponde al hablar y al hacer. Y nos pregunta, ¿quién es sabio? Versículo 13 de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago nos lleva a reflexionar. Ser sabio y entendido en el uso secular del griego se traduce en una persona que tiene inteligencia, que posee una buena educación por encima de lo normal, pero Santiago va más allá. Se está refiriendo aquí a la sabiduría divina que viene de lo alto y que tiene que ver con una persona que posea buen discernimiento espiritual. Además, discreción y que tenga habilidad de ver lo correcto y actuar según se espera. Después de preguntar Santiago, o después de hacer esta pregunta en el versículo 13, continúa. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, ¿qué significa mostrar? Mostrar es presentar, exhibir, dejar que se vea o hacerlo efectivo. ¿Por qué? Porque las buenas obras glorifican a Dios. El Señor Jesús describe el carácter esencial de los ciudadanos del reino. Él nos dice que debemos ser luz. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, las obras no son para llenar el orgullo del corazón. No es eso. Porque hemos sido salvados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Siguiendo con la lectura, en el capítulo 14 hasta el 16, en el versículo, 14 hasta el 16, Santiago nos muestra otra ilustración referida a lo que es la falsa sabiduría. Dice así, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire cómo se expresa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vemos aquí que donde hay celos amargos y rivalidad rencillosa, no puede haber verdadera sabiduría. Hay un salmo que deberíamos tener siempre presente, recordar. Tantos versículos o pocos, pero los que tenemos y hacemos memoria de ellos, dice Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntamente en armonía, habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 de este mismo Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El siguiente versículo del capítulo 3, el 17, Santiago describe ahora cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Y dice así, pero la sabiduría que es de lo alto, estas son las características. Es primeramente pura.
O sea, sin mancha del mundo. La pureza es de valor especial para Dios. Dios es puro, por tanto sus hijos debemos serlo. Sin corazones puros no hay sabiduría pura. Después dice, es pacífica, capaz de promover paz entre los hombres. Es pacífica porque es mansa, apacible y tranquila. Después es amable y benigna. O sea, es mansa, dócil, humilde y llena de misericordia y de buenos frutos. Esta es una expresión que corresponde a una mano tendida al que sufre, comprende su situación y está dispuesto a socorrer al prójimo imitando lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor Jesús en el Monte de las Beatitudes, el Monte de las Bienaventuranzas, ¿recuerdan? Mateo capítulo 5, versículos 7 al 9, ¿qué dijo? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ya llegamos al final de este capítulo 3, el versículo 18. El versículo 18 concluye con el fruto de justicia. Y dice allí el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos recordar lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos sembrar si hay divisiones o hipocresía. Se siembra donde hay paz, porque la ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia. De modo que el que recoge fruto de justicia es porque ha sembrado justicia. El profeta Isaías, en el capítulo 32, versículo 17, ahí dice que el profeta, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Quién es el Rey de justicia? No debemos olvidarlo. Cristo es el Rey de justicia y príncipe de paz, porque justicia y paz serán dos de las principales características de su reino. Bien, hermanos, en los tiempos que nos toca vivir, creo que es un buen momento en este tiempo, en estos momentos, seguir meditando en el Señor. Sé que muchos meditamos en Cristo, meditamos en el Señor. A veces pueden venir dudas de por qué tenemos que esperar tanto tiempo. No podemos olvidar lo que Jesús confrontó a todos con la verdad, sin concesiones, y se derramó en amor por aquellos despreciados, aquellos que estaban necesitados. Y tenemos en los evangelios varios ejemplos. Puedo mencionar la mujer adúltera, la mujer samaritana, y también, aún cuando el malhechor estaba junto a Cristo en la cruz, tuvo compasión por cada uno, porque Jesucristo amó y sigue amando hoy. La obra expiatoria de Cristo en la cruz ha hecho posible, mediante la fe, tanto en el hombre como en la mujer, que puedan nacer de nuevo. Para eso vino Cristo. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, para tener una nueva vida. Pero esa vida la tenés que recibir, la tenés que tomar, la tenés que aceptar, para que Él te acepte como
Señor y Dios. Una nueva creación, un nuevo nacimiento. ¿Mediante qué? Es una intervención divina. Nacer de nuevo. El apóstol Pablo lo afirma en 2 Corintios 5:17, porque de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es reconocer que no te puedes salvar a ti mismo. No te puedes salvar solo. Por eso, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a Él tiene que recurrir para salvar del pecado. Para que Él te limpie tu corazón y que Él te haga una nueva criatura en Cristo. Por eso, si aún no lo has hecho y estás escuchando o viendo este programa, en este estudio que dejamos aquí en el capítulo 3 de Santiago, el Señor te está llamando hoy. Quizás seas un creyente que estás apartado o te consideras que hay cosas que no están bien en tu vida. Bueno, cada uno, siendo hijo de Dios, habiéndole recibido por la fe, su salvación de la condenación está asegurada. Pero a veces pueden entrar dudas. Si así lo es, recurre a Cristo, pídele perdón y Él te va a guiar. Terminamos con el capítulo 3. Ustedes pueden ver cada uno de los estudios, capítulo 1, capítulo 2 y el 3, también por YouTube. Está grabado allí, así que lo pueden ver, ponen ICE Pacheco y ahí ya lo pueden disfrutar. Y también ustedes mismos pueden hacer comentarios que puedan ser agregados a los pensamientos que hemos dado hasta hoy. Continuaremos el próximo domingo con el capítulo 4 y espero que hayan disfrutado de este tiempo. No se vayan todavía porque a las 11 de la mañana continuamos con la escuela bíblica, que es para toda la familia. Dios les bendiga y nos vemos.